aquí tenemos el panorama que hemos visto, ya, este cuadro, durante los estudios anteriores. ¿Ya? ¿Y nosotros en qué parte estamos? Ya, estamos ahí, ¿cierto? Estamos entrando a la teocracia, estamos en donde dice Josué, y sería como la última parte de la formación. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Ya? Lo para atrás es lo que hemos visto del Pentateuco. Y hoy estudiaremos el libro de Josué. ¿Ya? Y aquí tengo algunos datos, algunas cosas importantes sobre el libro. El autor que se ha propuesto es Josué. ¿Ya? Aunque no hay... no se nombra a algún autor sobre este libro. El personaje protagonista de este libro, ¿quién es? Josué, ¿cierto? Si usted busca cuántas veces se repite el nombre de Josué, son más de 100 veces. ¿Ya? Él es el protagonista, junto con Caleb, puede ser, de este libro. Y aunque tal vez no se pueda decir de forma categórica que él fue quien escribió, sí pensamos que muy probablemente él es quien escribió el libro. Y él fue un testigo ocular de eventos que pasan alrededor de todo este libro. La fecha de este escrito es el año 1390, ¿ya? Antes de Cristo. Y el capítulo clave es el capítulo 6, ¿ya? Que es donde empieza la conquista de la tierra prometida. Vamos a buscar en nuestras Biblias ahora los versículos clave. Entonces, abramos en Josué capítulo 1. Ya tenemos aquí 3 pasajes clave del libro. Josué capítulo 1, versículos del 5 al 8. ¿Quién lo puede leer? Con voz fuerte. Josué 1, del 5 al 8. ¿Sí, hermano Héctor? Josué capítulo 1, versículo del 5 al 8, dice: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Sí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias, hermano. Entonces, en este primer pasaje, vemos lo que Dios le dice a Josué. Vamos a ver este pasaje un poquito más adelante, pero es una sección clave del libro. Otra sección podemos verla en el capítulo 21, versículos 43 al 45. ¿Sí, pastor? ¿Se lo puede leer? De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Amén, ¿cierto? Y el último pasaje sería el capítulo 24, versículo 15, que dice: si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estos versículos pueden tal vez resumir lo que trata el libro de Josué, ¿ya? Y si pusiéramos un solo versículo clave,
Tal vez el versículo que puede ser es Josué 1:6, ¿ya? Que da como un resumen del libro que dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. ¿Ya? Entonces, personajes clave ya lo habíamos mencionado, Josué y Caleb, y el propósito, que está muy de la mano con este versículo que leímos, es registrar la conquista de la tierra de Canaán por parte de Israel y mostrar con ello la fidelidad de Dios al hacer de Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham de hacer de él una gran nación. ¿Ya? Entonces, vemos este propósito en el libro. Algunas consideraciones del libro de Josué. Todos estos datos que estamos leyendo aquí y que voy a presentar van a estar incluidos en el material, ya que está siendo redactado y que después van a poder tener. Así que, por si quieren anotar, sepan que ya está igual todas estas cosas que vamos a ver. El libro cubre alrededor de 30 años de la historia de Israel. ¿Ya? Es un libro que tal vez no avanza mucho en tiempo, pero sí muestra este propósito, ¿ya? De mostrar la fidelidad de Dios al cumplir su promesa. La primera tarea asignada a Josué fue la destrucción del poder cananeo en la tierra. Ya destruyó las ciudades fuertes de los cananeos. Y en Deuteronomio 7 y capítulo 20 también se detallan las relaciones de Israel con otras naciones. ¿Ya? Ellos podían tener relación con los pueblos que en la tierra prometida. No, ¿cierto? No podían tener una relación con esos pueblos. ¿Y con los pueblos que estaban alrededor? ¿Podían o no podían? Podían, ¿ya? Pero está detallado qué cosas podían hacer en estos capítulos de Deuteronomio, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a la parte que vamos a ver de la división en el bosquejo, y vamos a ver 3 secciones en este libro. Lo primero es la ocupación de la tierra prometida, que sería de los capítulos 1 al 12. Entonces, vamos a ver estas 3 secciones, ¿ya? Vamos a pasar rápido estas secciones y al final vamos a hacer una actividad en grupo, ¿ya? Entonces, la primera de ellas es la ocupación de la tierra prometida, de los capítulos 1 al 12. Vamos a ir avanzando. Lo primero, la ocupación de la tierra prometida, y aquí podemos subdividirla en 2 partes. La primera es la entrada en la tierra prometida del capítulo 1 al 5. ¿Ya? Dios nunca queda frustrado por la muerte de sus siervos. ¿Ya? ¿Qué había pasado en el libro de Deuteronomio? En la última parte del libro de Deuteronomio. La muerte de Moisés, ¿cierto? Gracias. Entonces, Dios no deja solo a Josué, ¿ya? Si buscamos en el capítulo 1, en el versículo 5, vemos esto, ¿ya? Puede ser que imagínense, ustedes piensen en Josué, ¿ya? Cuando recibe esta orden o esta misión de ser el líder ahora, ¿ya? ¿Cómo se habrá sentido tras la muerte de Moisés? ¿Qué piensan ustedes? Intentemos ponernos en los zapatos de Josué. Algo difícil, ¿cierto? ¿El pueblo cómo era? El pueblo anterior, por lo menos. ¿Un pueblo fácil? No, ¿cierto? Entonces, debe haber sido algo muy desafiante para él, tal vez tristeza por la partida de Moisés, pero Dios aparece inmediatamente a Josué y le da aliento. En el versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé.
Josué recibió la garantía de la presencia y la bendición de Dios. ¿Ya? Más adelante, aquí tenemos un mapa para que vayamos viendo. Josué envía a espías a Jericó. ¿Se acuerdan de esa parte? Ellos llegan a esta parte, a Sittim, ¿ya? Y de aquí envían a los espías a esta parte, un poquito más acá está Jericó, ya donde se apunta el láser. Los espías van a Jericó y ¿qué es lo que tenían que hacer ellos? ¿Cuál era su misión? Rodear, ¿cierto? Espiar, obviamente. ¿Está bien? Ellos tenían que ver Jericó. ¿Y qué pasa? ¿Los descubren o no los descubren? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay alguien que los protege, ¿cierto? Bueno, Dios permite que los espías sean protegidos ¿por quién? Por Rahab, ¿ya? Rahab protege a los espías, ¿ya? Probablemente tal vez lo habían visto o lo estaban buscando, ¿ya? Y Rahab los protege y permite que ellos puedan escapar, ¿cierto? Y aquí vemos dos cosas. Primero, la providencia del Señor, ¿ya? Rahab habla con los espías le prometen que también la van a cuidar a ella y a sus familiares, ¿ya? Y podemos ver la protección de Dios, pero también podemos ver la promesa de Dios cumplida, porque Dios le había dicho al pueblo de Israel que todos estos lugares, las personas, los guerreros que habían en la tierra de Canaán, les iban a tener temor a ellos, a los israelitas. Y si ustedes ven el relato de Rahab, les dice que el pueblo ya les estaba temiendo, ¿ya? Dios hizo que las tribus de Canaán, todas las tribus de acá, empezaran a temer al pueblo de Israel, ¿ya? Dios es quien iba a dar la victoria. También vemos la gracia y la misericordia de Dios con Rahab. ¿Ya? Ella era del pueblo de Israel, ¿no? ¿Cierto? Pero vemos la gracia y la misericordia de Dios hacia ella. ¿Saben una referencia a Rahab en el Nuevo Testamento? ¿Ya? ¿Y en dónde más? ¿En Mateo? Mateo 1, versículo 5. Que lo puede buscar mientras seguimos hablando, pero Mateo 1:5. Dios permite que Rahab, ¿ya?, sea parte del linaje de donde viene el Señor, ¿cierto? Y en Mateo capítulo 1, versículo 5, ella está citada también. ¿Ya? ¿Alguien lo tiene el versículo? Carlito, dale. Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Uh-huh. Entonces, vemos que ella está en el linaje del Señor. Ya. Luego de esto, en el capítulo 3, el pueblo pasa por el Jordán. Ya que se ve aquí delgadito del Jordán, el río Jordán. Ellos estaban en Sittim. ¿Y cómo es el paso del Jordán? Dios había dado una orden de cómo debía ser, ¿cierto? ¿Quiénes tenían que ir primero? El arca con los sacerdotes, ¿cierto? Tenía una forma de llevarse el arca y ellos empezaron a cruzar por aquí y dice el relato que cuando ellos tocaron las aguas del Jordán, ¿qué es lo que pasó? Se dividió, ¿cierto? Dice que más o menos por este sector las aguas se empezaron a acumular y nos siguieron pasando y todo para acá estuvo seco mientras el pueblo pasó, ¿ya? Pasa también otra cosa. Después del que todo el pueblo pasa y entra a la tierra, ellos van a Gilgal, ¿ya? Ahí también son circuncidados los hombres. Y pasa algo interesante ahí. ¿Cómo Dios alimentó al pueblo durante el tiempo del desierto?
con maná, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el maná cuando ellos ya entran a la tierra prometida? Desde ese momento dice que el pueblo empezó a comer de los frutos de la tierra, ¿ya? Y ya no hubo más maná. Como es el cuidado del Señor con su pueblo, ¿ya? Él, todo este tiempo que estuvieron a este lado del Jordán, en el desierto, Él les ministró, les cuidó, los alimentó, les dio el maná, y cuando ellos pasaron ya el Jordán, desde ahí cesó, porque el pueblo ya empezó a comer de los frutos de la tierra. Más adelante, en el capítulo 5, también hay una referencia importante en este libro y característica, que es cuando Josué se encuentra con un varón. ¿Se acuerdan? Al final del capítulo 5, antes de que ellos conquisten a Jericó, Josué se encuentra con un varón que tenía una espada desenvainada. ¿Se acuerdan de ese relato de Josué? Vamos a leerlo. Si lo puede, César, si lo puedes leer. Josué 5, del versículo 13 al 15. Sí. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada. Ahora sí. ¿Se imaginan estar en esa situación? ¿Ya? Probablemente tendríamos la misma reacción de Josué, ¿cierto? Y es interesante este relato porque ¿quién es? ¿Era un ángel? Porque nos dice un varón, ¿cierto? ¿Quién era este varón? Es muy parecido este relato con el relato de Moisés, ¿ya? Moisés cuando está ve a la zarza que está ardiendo, ¿ya? Y Dios le habla y dice que ese lugar era santo, ¿cierto? Podríamos hacer como un paralelo tal vez con este pasaje. Bueno, también podemos hacer un paralelo con la historia anterior de Rahab, porque Rahab, ¿qué es lo que ella tuvo que hacer para que el pueblo pudiera reconocer y no atacaran a su familia? ¿Alguien se acuerda? Ella tenía que hacer algo. Tenía que poner un cordón rojo, ¿cierto? En su ventana, ¿ya? ¿Y qué se nos parece algo paralelo a una salvación antes? Sí, la Pascua, ¿cierto? Ellos tenían que poner la sangre del cordero en el dintel de la casa. Bueno, volviendo a esta parte del varón con la espada desenvainada, probablemente era el ángel de Jehová, ¿ya? Y es una teofanía o cristofanía, le dicen, ¿cierto? ¿Por qué pensamos que puede ser el Señor antes de su encarnación? Porque dice que Josué le adoró, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando en la Biblia una persona adora a un ángel? ¿Qué hace el ángel? Le dice que no, ¿cierto? Hay una referencia en el libro de Apocalipsis. No tengo la cita exacta, pero creo que es en el capítulo 22, que Juan, cuando recibe la visión, Juan se postra para adorarlo y el ángel le dice que no le adore, que adore a Dios, ¿ya? Pero este varón no le detiene a Josué, ¿ya? Es interesante. Y esto es previo a al relato de la conquista, ¿ya? Entonces, acá. Las expediciones en la tierra prometida, ¿ya? Y vamos a dividirla en 3 expediciones, ya que se ven marcadas en el libro, que son las conquistas hacia los pueblos, ¿ya? Que sería la primera, la expedición central, después la del sur
y después la del norte. Y aquí tengo un mapa también para que veamos. En estos capítulos ya dan un relato sumamente condensado de la conquista de Canaán. Durante los siguientes 5 a 7 años, Josué iba a atacar y derrotar las ciudades fuertes de los cananeos, ¿ya? Y él iría a las ciudades a atacarlas y luego descansaría o volverían a Gilgal para volver a salir. Entonces, la conquista de Canaán tuvo lugar en 3 etapas. Primero, la conquista central, como les había dicho, luego la conquista del sur y la del norte. Y vamos a ver rápidamente lo de las conquistas. Por ejemplo, ¿qué pasaba ¿qué pasó cuando fue el pecado de Acán? ¿Qué fue lo que pasó? Perdieron, ¿cierto? Y en todas estas batallas se cumple lo que Jehová le dijo a Josué, ¿ya? Que él estaría y que él pelearía, ¿ya? Él puso miedo en todos estos pueblos que habían acá. Y solamente por Jehová ellos pudieron vencerlos, ¿ya? Más adelante en el libro dice que un israelita o una persona del pueblo de Israel iba a luchar contra 1000, ¿ya? Porque Jehová era quien daba la victoria. Pero cuando el pueblo pecaba o cuando el pueblo no actuaba bajo la voluntad de Dios, ¿qué pasaba? Perdían, ¿cierto? Entonces, Dios fue quien permitió la victoria y Dios fue quien les dio la tierra. Y como les dije, ellos partían de Gilgal, fueron a la zona central, volvieron, la zona sur y luego la zona norte. La siguiente sección es la organización de la tierra prometida. Y aquí está la división de la tierra, ¿ya? Dios había dicho en número cómo se iba a repartir la tierra, ¿ya? ¿Se acuerdan cuál era la forma en que se iban a repartir la tierra? ¿Era algo designado? Dios dijo, ya, ustedes van a este lugar, ustedes a este, ¿o era algo al azar? ¿Era al azar o ordenado? Era la suerte, sí. Pero ¿quién controla la suerte? El Señor, ¿cierto? La división de la tierra, como les había dicho, fue hecha echaron suertes y salió la suerte a cada uno de la tierra que le correspondía. Primero se llevó a cabo la distribución de la tierra del Jordán bajo la dirección de Moisés y Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés, ¿ya? Ellos estuvieron en ese lugar. El segundo paso fue la distribución de la tierra que tuvo lugar en Gilgal a cargo de Josué. Judá, Efraín y la otra tribu de Manasés recibieron su tierra en esa ocasión. La tercera fase de la distribución tuvo lugar en Silo y después de que Josué hubiese erigido allí el tabernáculo. Las 7 tribus restantes recibieron su territorio en esta ocasión. Y se debería observar que la tribu de José recibió una doble porción de tierra como poseedora del derecho de primogenitura. La doble porción de la tierra queda identificada mediante los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, ¿cierto? Y la tribu de Leví, ¿qué pasaba con ellos? Ellos no heredaban tierra, pero sí tenían, o sea, ellos podían estar dentro de las tribus, ¿cierto? Y este es el mapa de cómo quedó distribuida la tierra, ¿ya? Pasamos a la siguiente.
la obediencia en la tierra prometida. ¿Ya? En la última sección del libro se narran los discursos de exhortación de Josué al pueblo, ¿ya? A que ellos obedecieran la ley de Dios. Antes de su muerte, Josué exhortó al pueblo a servir fielmente al Señor y a ser obedientes a sus mandamientos. Mientras Josué vivió, Israel permaneció en el Señor. Es muy interesante leer estos dos últimos capítulos y ver esta exhortación que Josué le hace al pueblo, ¿ya? Recuerden en el primer capítulo las instrucciones que Dios dio a Josué, ¿ya? Y él las cumplió. Él hizo lo que Jehová le había pedido, él fue valiente, él hizo estas cosas, ¿ya? Entonces, después Josué les da esta exhortación también al pueblo a que obedecieran la ley de Dios, ¿ya? Vamos a leer, yo les voy a leer Josué 24, versículos 14 y 15. Dice: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Ya? Es una exhortación desafiante, ¿cierto? Es o haces lo que o sirves de corazón al Señor o no, ¿ya? Es una u otra, no es como un poquito sirvo al Señor y también tengo mis dioses de los amorreos o los dioses egipcios, no. Josué les dice, escojan a quién van a servir, ¿ya? Y vamos a hacer ahora una actividad grupal, ¿ya? Entonces necesito que nos dividamos, ¿cuántos somos? En grupos de 5, ¿ya? No, grupos de 4, ¿ya? Grupos de 4. Así que, bueno, si alguien queda como de 5, de 5, pero idealmente de 4, ¿ya? Ahora, la actividad no es muy difícil, ¿ya? Pero tal vez para algunos le cueste un poquito más. Vamos a memorizar este versículo, ¿ya? Tal vez ustedes ya lo saben de memoria, o tal vez se lo supieron de memoria, ¿ya? Pero ¿cuál es la idea? Son 2 versículos, ¿ya? Son versículos que tienen mucha enseñanza, ya que podemos aplicar muchos de estos versículos. Y la idea es que en el grupo, ¿ya? Lo memoricen, pero cuando lo tengan que dar, lo van a tener que dar de apartes, ¿ya? Entonces igual un poco más fácil memorizarlo así. Entonces, por ejemplo, el hermano Héctor va a memorizar de nunca se apartará de tu boca este libro, ¿ya? Pongamos la primera línea, ¿ya? Y la Dani va a memorizar la siguiente línea, ¿ya? Y así lo van a memorizar completo. Ya a que le toque esto va a ser súper fácil, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, nos quedan más o menos 5 minutos, ¿ya? Entonces, vamos a memorizarlo ahora y lo vamos a decir, ¿ya? Y el que pueda memorizarlo, ¿sí? Sí, eso es aparte. Si ustedes tienen alguna pregunta, van a tener que escribirla y me la van a entregar a mí hoy, ¿ya? Y después yo se las voy a contestar, ¿ya? Entonces, la actividad es esto, solamente esto, memorizar este versículo, ¿ya? Ahora, vamos a agregarle un poquito de dificultad, porque entre 4 era un poquito más difícil esto, pero entre más es más fácil, ¿ya? Entonces, cada uno va a tener que memorizarse ciertas palabras, los vamos a decir completo el versículo,
Y si lo logran decir bien, ¿ya? Vamos a hacer otra actividad. Ya si la actividad se hace muy rápido, vamos a hacer otra forma de decir el versículo, ¿ya? Entonces, ustedes divídanse en quién va a memorizar qué parte, y el grupo que esté listo antes levanta la mano y me va a decir el versículo y va a tener el premio. Ya me alcanza un premio nomás para un grupo. ¿Ah? Con la cita nomás, el título no. Ya, vamos a terminar, hermanos. Pero es bueno que repasemos este versículo y repasemos versículos de memoria. ¿Ya? Es muy bueno memorizar estos versículos. ¿Ya? Así que dejo ese desafío. ¿Ya? Entonces, vamos a terminar en oración y seguir con nuestra reunión. ¿Ya? Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella tú nos dejas la guía, Señor, porque nos animas, Señor, a estudiarla, a memorizarla. Y te pido, Señor, para que podamos aplicarla, Señor, también en nuestra vida. Te pedimos por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.